La lección 68, el amor no abriga resentimientos. Leamos esto. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como los que perdonan lo reconocerán. Aquí es el vivo ejemplo de que los pensamientos no abandonan su fuente. Fuente, maestros internos, ilusorios y reales, el ego y el Espíritu Santo. Entonces, cuando se comienzan a abrigar pensamientos que pensamos que son reales y se hacen realidad en el tomador de decisiones y le dice etiquetado realidad, entonces aquí van a surgir sí o sí los cimientos del sistema de pensamiento del ego, siendo la ira, el odio, la culpa, la separación, la proyección perfecta en el externo. Pero si viendo ese diálogo se elige el perdón, porque el perdón es una decisión de la mente, en donde ejerce su libre albedrío de elegir de nuevo, escucha al maestro interno del amor, que es el Espíritu Santo, y comienza a desvanecer los obstáculos a la paz. Entonces, como no abandona su fuente, los efectos van a ser totalmente reales, tanto en este como reales en este. Conflicto en el ego y paz en este instante. Reconocimiento del sí mismo aquí en este diálogo. Reconocimiento de la realidad aquí en este diálogo. La luz del mundo aquí en este diálogo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. En el sistema pensamiento del ego es evidente sí o sí que salgan proyecciones de culpa, de odio y resentimiento. Por lo tanto, el cuerpo, que es neutro, porque responde al maestro que se elija ver en la mente, aquí se va a volver un medio para el ataque. Y acá, cuando se observe la petición de amor y se acepte como una petición de amor y se acepte la respuesta del amor, aquí el cuerpo que se va a ver en el externo va a permitir reconocer una petición de ayuda. Por lo tanto, aquí el cuerpo va a ser neutro y no va a responder al ataque. Aquí se condena a la muerte, no física como tal del cuerpo, sino a la muerte del ser, a la negación del ser, porque va a ser un medio que se va a ser utilizado para la defensa de una entidad separada. Y aquí se va a pasar por alto para reconocer que es una petición de ayuda. Entonces, escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su creador, la mente, a pesar de que cree separarse de su verdadera ser, tu ser parece dormir, pero eternamente ahora es lo único real. El sí mismo es lo único real. Mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme, la mentalidad egoica, parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí. Pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor. Y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Si el ego, si la entidad egoica teme al amor porque lo excluye, entonces todo lo que crea que es Dios va a ser semejante de sí mismo, de ese cimiento. No puede haber ningún tipo de incoherencia. Pero si la mentalidad reconoce los atributos de Dios en ella, aquí evidentemente sí o sí va a haber felicidad. Como la liberación del conflicto en la mente, que es la salvación. Entonces, si las figuras tenebrosas que yo veo en el externo son producto del diálogo interno que estoy haciendo real en la mente con el ego, entonces sí o sí va a haber una idea de Dios que se relaciona con ese conflicto interno de la mente que se cree separada.
Entonces, no se nos pide como mentes individualizadas que no abriguemos resentimientos, no, porque es propia del diálogo interno del ego y sentimos una identidad y una atracción por la culpabilidad, por el placer y por el dolor. Pero sí se nos pide es que no las hagas privadas, sino que las lleves a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la lección larga de 15 minutos consiste en comenzar a ubicar los símbolos que se le han atribuido, resentimientos, desde una concepción amplia, mucho resentimiento, a insignificantes, para que la mente se dé cuenta que prácticamente el sistema de pensamiento de sí o sí del ego abriga y proyecta resentimientos. Para que de esta forma se repitan estas oraciones como forma de perdonar. Te consideraré a mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Y finalizando, el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Las cortas son: el amor no abriga resentimientos, no traicionaré a mi propio ser. El amor no abriga resentimientos, quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Entonces, Dios, como se crea a semejanza, se expande a semejanza de sí mismo, no puede abrigar resentimientos, porque su cimiento es exclusivamente amor. Y en el amor no hay separación, ni identidades separadas. El ego es propio del odio y el resentimiento hay que observar cuando se eleve a la conciencia y elegirlos perdonar junto con el Espíritu Santo.